Gloria a Cristo. Dale un aplauso al Señor. Amén, hermano. Para Él toda la gloria, la honra y la alabanza. Bendito es su nombre. Ponte de pie. Saluda a tu hermano que está ahí contigo. Bendícelo en el nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Mira cuán bueno, cuán delicioso es. Aquí, gracias. Es habitar los hermanos juntos en armonía. Gloria a Cristo. Amén, mi hermano. Gloria a Cristo. ¿Le has preguntado a Dios, hermano, quién soy para ti? ¿Quién soy yo para ti? Y bueno, hermano, es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahí en Ezequiel, capítulo 15, versículo 2 al 3. Ezequiel, capítulo 15, versículo 2 y 3. Vamos a ver qué nos quiere enseñar la palabra de Dios, hermano. En verdad que es un gusto estar aquí contigo, hermano. Ezequiel 15, 2 al 3. Gloria a Cristo. ¿Quién soy yo para ti, Señor? Así es el tema que hoy vamos a estar viendo. ¿Quién soy yo para ti? Bueno, mi hermano, vamos a iniciar de esta manera. El Señor tiene grandes planes, grandes propósitos en la vida de cada uno de nosotros y muchas veces nosotros no meditamos en ellos. Vamos a meditar hoy un momento en lo que la palabra de Dios nos dice y cómo el Señor quiere que nosotros entendamos lo que Él quiere hablarnos. ¿Quién soy yo para ti, Señor? Dice la Escritura ahí en Ezequiel 15, 2 al 3, voy a leer desde el 1. El Señor me dirigió la palabra. Ya lo tenemos todos, ¿verdad? Amén. Hijo de hombre, ¿en qué supera la leña de la vid a la madera de los árboles del bosque? Y bueno, es que es una pregunta maravillosa, mira. Le pregunta a Dios a Ezequiel, ¿en qué supera la leña de la vid a la madera de los árboles del bosque? Y él mismo le contesta, esa leña no sirve para hacer muebles y ni siquiera para hacer una percha. Te lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? Vamos a orar, hermano. Padre mío y Dios eterno, gracias te damos, Señor Jesús, por tu grande amor y misericordia. Gracias porque tu palabra, Señor, es fiel, es real, Señor, es verdadera para la vida de cada uno de nosotros. Hoy te pido, Dios, enséñanos a entender, bendito Padre Celestial, todo aquello que tú, Señor Jesús, quieres que nosotros sepamos y conozcamos, Dios. Hoy te doy gracias por tu grande amor y misericordia. Bendice nuestras vidas, Padre. Gracias te doy porque tu grande amor y misericordia nos bendice y dirige la vida de cada uno de nosotros. Te alabo y te glorifico. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Fíjate, hermano, cuando tú te sientas, toma tu asiento. Cuando tú te sientas a ver la televisión, lógicamente ves una pantalla, eliges el canal o la película que quieres ver y la proyecta y entonces tú ves lo que sucede en la pantalla. Pero hay personas, hermano, que hicieron investigación durante mucho tiempo para trabajar detrás de esa pantalla
hubiera circuitos, si hubiese todo lo que está dentro de la pantalla para que nosotros pudiésemos sentarnos y que se pudiera proyectar esa imagen. Lo mismo sucede con un auto. Nosotros presionamos un acelerador, un freno, ponemos velocidades, pero dentro del auto hay muchas partes, hermano, que nosotros, bueno, yo sí me he puesto a pensar, ¿cómo se les ocurrió haber llegado hasta este punto? Pero hubo personas, hermano, que durante muchos años estuvieron en investigaciones y en desarrollos para que un automóvil llegara a nuestras manos y nosotros nada más frenáramos, aceleráramos y diéramos vuelta y pusiéramos una velocidad. Pero algo sucedió. Así es el Evangelio, hermano. Ha sucedido cosas tan maravillosas y extraordinarias para que nosotros pudiésemos venir a llamarnos cristianos. Sucedió una idea, un plan, un desarrollo, por circunstancias en donde personajes de la Biblia perdieron la vida, fueron avergonzados incluso por Dios, hermano, los profetas, algunos fueron muertos a pedradas para que a nosotros llegara el Evangelio. Y nosotros, hermano, pudiésemos tener esta oportunidad que tenemos hoy, de estar aquí, mi hermano. Pero tampoco fue sencillo. ¿Sabes por qué? Porque Dios empezó a ordenar muchas cosas dentro de nosotros. Empezó a transformar nuestra vida, nuestros pensamientos, las emociones, los sentimientos, todo nuestro interior. Dios lo empezó a trabajar de tal manera, hermano, que ahora nosotros decimos que somos hijos de Dios. Amén. Y el Señor, hermano, quiere que hoy nos hagamos esta pregunta: ¿quién soy yo para ti, Señor? ¿Quién soy yo para ti? La respuesta rápida, pues lógicamente es, pues soy hijo del Señor. Pero Él quiere, hermano, que nosotros sepamos que también debemos de tener una función y una actividad dentro de su camino. Recibimos grandes bendiciones de parte de Dios, pero Él también, hermano, Él también desea que nosotros demos a conocer algo, que su nombre, su salvación, su obra, su amor, su misericordia, su compasión por el ser humano. Dios quiere que nosotros, hermano, sepamos que tenemos una utilidad maravillosa delante de Dios, que no nos avergüenza, hermano, sino que tenemos, hermano, un amor entrañable por poner en práctica todo lo que Cristo Jesús ha querido que nosotros hagamos, porque Él, hermano, ya hizo su labor. Ahora es tiempo de hacer nuestra labor. Y mira, viene esta palabra, hermano, que el Señor trajo a Ezequiel y le dijo: hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? Fíjate, así le preguntó, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna cosa? ¿Tomarán de ella, hasta hablando de la rama de la vid, una estaca para colgar en ella alguna cosa? Y encontramos, hermano, un dicho de un filósofo español, Diego Ibáñez. Él tiene una frase que es genial, hermano, es maravillosa y te la voy a leer. La vida se vive, no se representa. La vida se vive, no se representa. Y es que, mi hermano, hoy el hombre moderno busca resaltar su individualidad como nunca antes y a cualquier costo. Buscamos tener una presentación ante la gente, pero muchas veces dejamos de vivir la vida genuina que Cristo ha traído a cada uno de nosotros. Al mismo tiempo, bajo la influencia de la globalización de las redes sociales, los diferentes grupos humanos tienden a hacerse cada vez más homogéneos, hermano. Se vuelven a ser como más exclusivos. Por ejemplo, el culto esclavizante a la pura apariencia física. Aquellos que dedican su vida, ay, hermano, a tener unos conejotes, unas piernotas, unos pechotes así, hermano. Como el técnico que antes le daba fútbol a Abraham. Estaba hablando de Cristiano Ronaldo. No, es que Cristiano Ronaldo tiene unas piernotas. Cálmese, profe. Cálmese, porque vea, ya se me está desviando de su comentario. Pero, hermano, hay gente que se dedica a eso. Se dedica a tener un cuerpo que a él
tiene una imagen y quiere llegar a esa meta. También, mi hermano, encontramos que hay mucha gente como esta que te acabo de mencionar, que pasa mucho tiempo en el espejo tratando de establecer una imagen individual la cual satisfaga su corazón. No sé si tú lo has notado, hermano, pero mantener, por ejemplo, en esta actualidad, una barba casual a medio afeitar es más difícil que ahora afeitarse todos los días, hermano. La barba es representativa de algo y tiene que estar bien alineadita y recortadita, que se vea bien bonita, hermano. Pero es más difícil mantenerla así que afeitarte todos los días. Igual de difícil, hermano, debe ser lavarse la cara con un aro en la ceja, por ejemplo. Imagínate, hermano, se te llega a atorar o algo en la mano. O debe de tener también sus incomodidades comer con alguna pelotita metálica dentro de la lengua, hermano, ahí atravesando tu lengua, hermano. Pienso, mi hermano, que nosotros, el pueblo de Dios, que declaramos nuestra libertad en Cristo, tenemos que tener, hermano, la genuina intención de manifestarla y expresarla. Y de expresar lo contentos que estamos por lo que Dios ha hecho en nosotros, porque ha sido maravilloso, incomparable, hermano. Y ¿sabes qué? Alcanzar nosotros a contagiar esa emoción que tenemos de decir, soy cristiano, con dificultades, con problemas, con luchas, con situaciones que a veces nos hacen llorar, hermano, y nos entristecemos. Pero a fin de cuentas estamos gozosos porque Cristo, alguien se interesó en nosotros e hizo una obra maravillosa y espectacular por mí y por ti. No le importó cómo fuéramos, hermano. Él simplemente lo que hizo fue, dijo, te amo tanto que voy a hacer esto que va a cambiar tu vida. Y en verdad la cambió, hermano, porque ha hecho cosas tan grandiosas y maravillosas en cada uno de nosotros. Pero regresando a los ejemplos, hermano, hay varones que declaran su libertad con una larga melena, hermano, y saben de la demanda especial en el uso del champú y acondicionadores para tener espectacular su cabello. Y lo mismo debe de ser, hermano, para aquellos que les gusta raparse, hermano, cuando se rapan y tener brilloso su cuero cabezudo, hermano, debe de ser complicado, hermano, pero hay mucha gente que lo hace. Y mira, hermano, también debe de ser muy costoso, que tú te compres una motocicleta o una Harley y tener una chamarrita que diga atrás en la espalda Harley Davidson. Ha de ser carísimo, pero la gente lo hace. ¿Sabes por qué, hermano? Porque a fin de cuentas ellos están tratando de mostrar la libertad de sus decisiones y lo están mostrando a través de sus gustos, de lo representativo que es, más allá de que nosotros dijéramos es bueno, es malo y cómo lo calificáramos. La gente a fin de cuentas está, hermano, expresando y representando todo lo que para él es un gusto y una satisfacción. Ahora, hermano, que nosotros hemos venido a Cristo, nosotros también debemos de tener esa gran expresión de lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Poder reflejar esa maravillosa y grandiosa salvación que Dios ha depositado en la vida tuya y en la mía, hermano. Y no solamente, hermano, la promesa no llega ahí, alcanzará a tus hijos, alcanzará a tu esposo, alcanzará a todos aquellos que tú conoces, que amas en la amistad profunda y que tú deseas que ellos también conozcan lo que ha venido a cambiar mi vida y ha sido tan maravilloso. Ese es el ejemplo que viene a contar la historia de Ezequiel en el capítulo 15. El objetivo de este libro, hermano, es mostrar que un pueblo deja de dar fruto para Dios cuando pierde su función espiritual. Queda expuesto incluso en ese tiempo de Ezequiel a un juicio divino. ¿Y qué quiero decir con esto, hermano?
que nosotros debemos de brindar fruto, un fruto, hermano, que esté rindiendo una función espiritual a través de lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Que podamos expresar y reflejar, que hablemos y no callemos, hermano. Esta porción, hermano, que encontramos en Ezequiel 15 del 1 al 3, compara Dios a Jerusalén con una vid sin utilidad. Por eso él decía, ay, es que la rama de la vid no sirve para hacer muebles. La rama de la vid es un tronco torcido y muy delgadito, donde no podrás sacar una tabla para hacer un mueble. Pero su fruto tiene una gran función. Así que, mi hermano, Dios está interesado en nuestro fruto, y no en la apariencia del tronco, sino en el fruto que nosotros estemos dando para nuestro Cristo. Dios así, hermano, compara a Jerusalén con una vid sin utilidad. Porque la madera de la vid, hermano, no sirve para construir ni siquiera un objeto pequeño por lo delgado de su tronco. El valor de la vid está únicamente en dar fruto. Después, hermano, ya en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús les dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Ustedes unidos a mí van a dar ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Ay, hermano, fíjate, las comparaciones del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, hermano, son tan similares que Dios no está hablando, hermano, del tronco, de lo externo, sino del fruto que produce la vid. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Porque cuando Él hace esta comparación y dice, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? La respuesta para nosotros sería no, porque hay unas maderas más útiles que la madera de la vid. Para que nosotros podamos construir algo o diseñar un mueble o una mesa o una silla, hay otro tipo de maderas, no el de la vid. Pero la vid es importante por el fruto. El valor de la vid está únicamente en dar fruto. Así también Israel había sido llamado para reflejar la gloria de Dios y para vivir en obediencia, pero al apartarse de su Cristo, de Dios, dejó de cumplir el verdadero propósito por el cual había sido escogido. De entre todas las naciones Dios escogió a su pueblo Israel. Y todavía le dijo el Señor, no porque fueras la mejor nación, sino porque mi misericordia fijó en ti mis ojos. Y encontramos, hermano, cómo el pasaje nos enseña algunas cosas importantes. Primero, hermano, Dios espera un fruto espiritual de su pueblo. La elección y los privilegios no sustituyen a la obediencia, hermano. Así que entonces, no importa el tiempo que tengamos, a fin de cuentas, vamos a seguir dando fruto delante de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga, hermano. Y nos da a enseñar también que una vida separada de Dios puede perder el propósito, hermano. Por eso debemos de estar siempre apegados a nuestro Cristo. La circunstancia no importa, hermano. Debemos de estar apegados a nuestro Cristo. El creyente, tú y yo, debemos de examinar nuestra vida, hermano, si está produciendo un fruto espiritual delante de nuestro Creador. ¿Cómo? ¿Almas? Bueno, sí, pero también obediencia, santidad, amor y fidelidad delante de nuestro Cristo. No conformarnos solamente con tener alguna apariencia, hermano, que a lo mejor no está siendo la que verdaderamente refleje lo que está dentro de nosotros. Porque del mismo modo, hermano, la ilustración de Ezequiel nos clarifica la diferencia entre la utilidad o la apariencia, o como dice aquel dicho, hermano, el hábito no hace al monje. Hay árboles que sirven para dar madera, como un nogal o un pino,
y hay otros que sirven para entregar sus frutos. La verdad, mi hermano, es que nosotros debemos de estar brindando un fruto maravilloso de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Imitar a nuestro Cristo, imitar a aquellos personajes de la Escritura, hermano, que nosotros muchas veces los tenemos en alta estima, pero que han sido el producto de lo que Cristo ha hecho dentro de ellos, y que lo reflejaron con su esfuerzo, con su tiempo, con su dedicación, con sufrimiento, hermano, con persecuciones, pero que no les importó. ¿Sabes por qué, hermano? Porque aprendieron algo de Cristo, que debían de poner la mira fija, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 2, hermano, que deberían de tener como Cristo puesta la mirada fija en el gozo que iba a ser el resultado del sacrificio que Él iba a vivir en la cruz del Calvario. Y es que nosotros, hermano, podemos pensar muchas veces en que, es que estoy cansado, nos sucede algo, hermano, y nosotros empezar a menguar nuestro servicio y nuestro amor a Cristo, cuando en realidad, hermano, lo único que nos debe de importar a nosotros es vivir para Cristo y brindar el fruto que Él nos ha dado. Por eso, mi hermano, nosotros debemos de responder a algo, hermano, que Dios está demandando de nosotros. Primero preguntémosle a Dios: ¿quién soy yo para ti, Señor? ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué represento yo? ¿O qué es lo que tú esperas de mí cuando tú has venido y no te importó la condición en la que yo estaba y transformaste mi vida y sembraste un inmenso amor y maravillosa presencia tuya que es capaz de guiar mi vida a través de tu Espíritu Santo y poder reflejar todo aquello que tú has puesto en mí? Nosotros, hermano, en verdad, mira, no podemos dar algo que no tenemos. Pero al venir Cristo a nuestro corazón, hermano, todas las bondades, todo el amor, todas las virtudes, toda la presencia de Cristo que está dentro de nosotros, tenemos la capacidad de ofrecer grandes cosas delante de la presencia de ese Dios tan maravilloso que ha transformado la vida tuya y la mía. Oh, Dios es maravilloso, hermano. Déjame decirte algo: no te escogió a ti y a mí y nos está viendo así desde su trono. A ver ahora qué haces. No, te toma de su mano, dirige cada uno de tus pasos, se mete en tu pensamiento y te dice: búscame, ámame, sírveme, anhélame, y expresa con tu vida todo lo que yo he depositado dentro de ti. Porque ahora sí tenemos que ofrecer, hermano. Ahora sí tenemos mucho que dar en la presencia de Dios, que es todo lo que Él ha puesto aquí adentro. Mira, aquí, dentro de nosotros. Por eso esa pregunta, hermano, que Dios responde: ¿quién soy yo para ti, Señor? Al momento, hermano, nosotros debemos de saber quiénes somos en realidad y para qué somos útiles delante de la presencia del Señor. Si dejamos de comparar, como en el caso del texto, a la vid con un pino, pronto entenderemos que la naturaleza de la vida es otra, hermano. Si dejamos crecer el sarmiento, ¿qué es el sarmiento, hermano? Es esa rama que está unida al tronco principal de la vid y de donde salen hojas y donde surge el fruto. Déjame decirte que si nosotros dejamos crecer el sarmiento hasta el tope de sus posibilidades, entonces descubriremos con gran sorpresa que los delicados frutos de esa vid son una inagotable fuente de satisfacción para ti y para mí, hermano. Y recibirás un desánimo y dirás:
continúo por ti, Cristo. Y vendrá una situación difícil a tu vida y a mi vida y diremos, continúo por ti, Cristo. Y continúo por ti. Y sigo caminando y esforzándome, hermano. Tú y yo, eso es lo que decimos. Porque lo más importante es ser útiles delante de nuestro Cristo y rendir fruto delante de Él. Y entonces Dios responderá a esta pregunta, hermano: ¿quiénes somos para ti, Señor? Y encontraremos, hermano, que Dios ha depositado un propósito auténtico y personal en cada uno de nosotros. Tú no harás la función de tu hermano. Tú no, hermano, expresarás la función de tu hermano de atrás, ni del de adelante, ni de tu izquierda, ni de tu derecha, porque tú, hermano, eres para Dios alguien en el cual Él ha depositado un propósito auténtico y personal en cada uno de nosotros que creemos en Cristo Jesús. Tu vida y mi vida, hermano, tienen un propósito especial delante de Dios. Pero es que ya no quiero, hermano, que nosotros vivamos en esa situación en donde no sepamos quiénes somos para nuestro Cristo. Debemos de saberlo y reconocerlo en su palabra. Siempre hay un momento determinante en nuestras vidas, hermano. Fíjate lo que vi que le decía una persona. Él escribió, hermano, tristemente: ya voy a llegar a mi casa, pero no quiero llegar a mi casa. ¿Y sabes qué puso? Ojalá no te pase a ti lo mismo. Porque llegar a la casa es el lugar seguro, el lugar de amor, el lugar en el que te sientes cobijado, hermano, en donde tú sientes la unidad y la presencia de tu familia, hermano, en donde eres feliz. Porque deseas, hermano, deseaste en un momento de tu vida: voy a hacer mi vida con este gordo, así ha de haber dicho mi esposa, con este cachetón voy a hacer mi vida y voy a ser feliz. Gracias, Sarita. Pero pensar, hermano, que un día nosotros dijéramos: ya voy a llegar a mi casa, pero no quiero llegar. Se vuelve crítica la situación personal y en nuestro corazón. Porque nuestra casa es el lugar que debe reflejar más amor en el contorno de mi vida. Y siempre hay un momento determinante en la vida de cada uno de nosotros, hermano. El Señor nos toma en medio de toda circunstancia en la que nosotros nos encontrábamos, cuando estábamos tratando de vivir una vida muerta que destruía la imagen de aquel que nos había colocado en cada uno de nosotros su imagen. Porque eres imagen y semejanza de tu Dios. Tú y yo lo somos, hermano. Él puso su propia imagen dentro de nosotros. Y quiero darte, hermano, 3 expresiones que nos da el apóstol Pablo en la carta a Tito, en el capítulo 3, versículo 3. Él no está hablando de nuestra vida ahora, Él está hablando de nuestra vida pasada. Él dice así, Tito 3:3: en otro tiempo, así lo dice el apóstol Pablo, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y de placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Fíjate cómo dice: éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Ayer que nos íbamos de aquí de la iglesia, hermano, le decía yo a mi esposa y a Abraham: es que yo me he puesto a pensar y yo no entiendo por qué Dios quiso lidiar así con nosotros.
necios, desobedientes, berrinchudos, nos oponemos a Él, y aún así Dios nos creó así como somos, hermano. ¿Por qué Dios nos hizo así? Le decía yo a mi familia, ¿por qué Dios nos hizo así si Él sabía que íbamos a hacer así? Solamente viene una respuesta a mi mente, les decía, porque en medio de esa creación tan difícil, hermano, es donde Dios va a mostrar su gloria, y la ha mostrado en ti y en mí. No somos perfectos, somos, dice aquí, hermano, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros sin Cristo. Así éramos. Y aún así Dios tuvo amor por cada uno de nosotros y dijo: no importa, no importa cómo seas, yo tengo el amor suficiente para cambiarte y para transformar tu vida y hacerla nueva, y que se muestre que yo, Dios, vivo y reino en el corazón de todo aquel que me deja entrar a su vida. Y todos los que fuimos atraídos por el Señor, hermano, por esa gracia maravillosa, nosotros en otro tiempo, sin Cristo, vivimos de esa misma manera y con esas mismas experiencias. Necios, desobedientes, así éramos, descarriados, éramos esclavos de todo género de pasiones y de placeres, vivimos en malicia, éramos envidiosos, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. ¿Y qué imagen poníamos? Debajo de la máscara de niños buenos y hasta de cristianos intachables, escondíamos un problema grave, hermano, que la ineficacia en nuestro bien no pondera en nuestra humanidad, hermano. ¿Qué significa esto? Que nos tuvimos que haber dado cuenta en algún día que sin Cristo nuestros esfuerzos humanos jamás nos iban a salvar, hermano. Jamás. Nos tuvimos que haber dado cuenta en algún momento de nuestra vida que nuestra moralidad no puede cambiar nuestro propio corazón, y nuestras apariencias jamás van a producir un fruto verdadero. Necesitamos un día a Cristo, que viniera a nosotros y que en verdad cambiara y transformara el corazón, este corazón duro, hermano. Como era en tiempo de calores, dice mi esposa: ay, tengo mucho calor, ¿quieres algo frío? Aquí está mi corazón, le digo. Ese corazón, hermano, duro, frío, sin emociones y sin sentimientos, Dios lo tenía que tocar y transformarlo, hermano, de una manera genial y maravillosa. Pablo insiste, hermano, ahora en Tito capítulo 1, pero versículo 16 dice así: todo ser humano, ¿qué dice todo ser humano? No, pues yo sí creo en Dios. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo: profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan, son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Así éramos. Como dice Isaías, que nuestras mejores obras eran como trapos de inmundicia. Lo mejor que nosotros pudiésemos hacer delante de Dios, pero sin Dios, eran como trapos de inmundicia, hermano. Nuestras vidas eran un pretencioso escenario lleno de utilería, de luces artificiales que simulaban los logros de una existencia que en realidad no tenía luz propia, no tenía profundidad y ni siquiera tenía significado. Así éramos sin Dios. ¿Y por qué estamos hablando de esto, hermano? Porque queremos que hagamos una comparación tú y yo, hermano, acerca de lo que éramos y cómo Dios ha cambiado, hermano. Un giro tremendo a nuestra vida y nos ha llenado de su presencia para que nosotros fuésemos transformados y podamos expresar algo muy diferente de lo que éramos anteriormente. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos, hermano. ¿Sabes para qué vino? Para destruir
el endeble teatro del que dependíamos, quitando el maquillaje de nuestros rostros, quitando el disfraz que nos poníamos todos los días para llevar a vivir una vida nueva, diferente, con una cara limpia, sin maquillajes ni efectos especiales. La vida simple y sencilla, pero noble y hermosa que Él tenía reservada para cada uno de nosotros. Algo tremendo sucedió, hermano. Algo tremendo sucedió, hermano. ¿Qué fue? Confesamos a nuestro Cristo. Le dijimos: ven, entra a nuestro corazón. Sé tú el Señor y Salvador personal de mi vida. Yo reconozco que tú resucitaste ahí en la cruz del Calvario. Y viene el apóstol Pablo nuevamente a Tito en el capítulo 3, versículo 4 y 5, y dice así: pero cuando se manifestó la bondad y el amor de nuestro Dios, de nuestro Salvador, Él nos salvó, no por obras justas o de justicia, sino por su pura misericordia, hermano. Qué maravilloso. Necesitábamos ser tocados por ese grande amor, hermano, inimaginable, incomparable, que viniera a traer un cambio diferente a nosotros. Pero ¿sabes qué? No solamente nos hace que dejemos de tomar, de fumar, de decir malas palabras. Hay un cambio genuino y verdadero en nosotros que nos hace, hermano, que ¿sabes qué? Tú y yo, hermano, podamos darnos un abrazo sincero de amor entre hermano a hermano, y podamos decirnos con sinceridad: ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y que no seamos como ese comercial, no sé qué comercial es, creo es Dolo Neurobio. Ya estoy haciendo aquí comerciales, hermano, de una que va con un bloque ahí de cemento. ¿Cómo estás? Bien, pero está cargando lo pesado en su pierna, hermano. Sino que podemos, hermano, confiar, tú en mí y yo en ti, de tal manera que decimos: bien, o no estoy bien, o estoy cansado, o estoy fatigado de lo difícil de las circunstancias que estoy viviendo, pero tu abrazo me reconfortó. Tu palabra de amor me alivió. Tu oración trajo una fortaleza nueva a mi vida que yo no me había imaginado. Eso es lo que hace Cristo. Por eso el apóstol Pablo se apodera, hermano, de esta sencilla, pero además potente, hermano, potente expresión que nos da el apóstol Pablo para invitarnos a vivir bajo la convicción de esa obra liberadora que Jesús Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Ya no vivamos en el pasado, vivamos la genuina vida que Cristo nos ha traído. Una vida útil, una vida de verdad en su presencia, una vida, hermano, de casi nulos recursos que nosotros tenemos, porque todo depende de nuestro Dios, pero basados en la promesa de su palabra para ti y para mí. Acompáñame a Tito, otra vez Tito, hermano, capítulo 3, versículo 8. Mira lo que nos dice. Este mensaje, el mensaje de salvación, es digno de confianza. Y quiero que lo recalques para los que han creído en Dios, que se empeñen en hacer buenas obras. Dice el apóstol Pablo en la Nueva Versión Internacional, dice: esto es excelente y además es provechoso para todos. Este mensaje es digno de confianza. Jesús Cristo, nuestro Dios, ese soberano Rey, hermano, que venció la muerte para que tú y yo podamos vivir la verdadera vida
en el poder de su fuerza, dice la Escritura, es lo que ha venido a traer una incomparable fuerza en medio de la dificultad y de la adversidad. Mira, estuve leyendo un artículo que abordaba la caída de valores como la fe, la familia y el civismo, dice este artículo. Y algo que se observa desde hace años, hermano, en la sociedad, es esta pérdida de valores que se traduce en una falta de entendimiento sobre cuál es el verdadero propósito del individuo y su contribución a las diferentes entidades civiles. Perdemos el propósito. Perdemos el propósito por las circunstancias que nos rodean. Esta falta de propósito ha llevado en una última instancia, dice este artículo, a debilitar aspectos importantes de la sociedad como la unidad y además la estabilidad colectiva. La Biblia nos habla de ello, claro, ¿verdad? Nos dice que vivamos en unidad y que vivamos unánimes, con un mismo proyecto, hermano, tú y yo. La Biblia también nos hace mención acerca de la unidad y de la estabilidad colectiva. Pero, hermano, el individualismo materialista y desenfrenado ha conformado una sociedad, fíjate, de personas aisladas. Y es que lamentablemente, hermano, el individualismo atenta contra la necesidad humana de encontrar propósito y sentido en la vida. Mata las aspiraciones de pertenecer a un lugar. Mata las aspiraciones de comprometerse a una institución e impide a las personas perseguir un objetivo mayor a sí mismas. Todo esto que te estoy diciendo, hermano, es que el individualismo hace que nosotros entonces no vivamos por un proyecto común, como en este caso la iglesia, sino que yo viva para mi propio proyecto, a lo que yo deseo, a lo que yo quiero. O sea, estoy contigo, pero no estoy contigo porque a fin de cuentas yo estoy buscando mis propios pasos. Y muchas veces, hermano, llega a desaparecer el ideal de formar una familia o de contribuir positivamente a la sociedad. El individuo se enfoca excesivamente en sí mismo, volviéndose un ser infructuoso a nivel personal y a nivel social. Todo esto, hermano, afecta y trae circunstancias a problemas emocionales y a la desesperanza que se vive en nuestros días, que tienen una de las causas en este enfoque desmedido porque las personas piensan en sí mismas. Por la fe en Cristo, hermano, nosotros hemos encontrado un propósito en nuestra vida diaria. Nuestro principal propósito es glorificar en todo lo que hagamos a nuestro Dios. Reconocerle en todo lo que hacemos, hermano. Yo siempre que estoy orando por mi familia, yo le digo, Señor, que su pensamiento, sus palabras, sus emociones, sus sentimientos, estés tú, Señor. Cuida siempre nuestro corazón. Y es que, hermano, hay un impacto en la falta de propósito en el ser humano. Se expresa en el hombre y se expresa en la mujer de diferentes maneras. Vamos a verlo resumidamente, pero lo tenemos que ver. La falta de propósito en el hombre. Mira, voltea, hermano. ¿Cuántos hombres somos? A ver, levanta tu mano. Dije hombre. No es cierto. ¿Cuántos hombres somos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 hombres, hermano. En el relato de la creación, vemos que el llamado de Dios para Adán, fíjate, para que veas el propósito por el cual hemos sido creados,
Vemos que el llamado de Dios para Adán fue que cuidara el jardín del Edén y subyugara la tierra. Estaba llamado a liderar esta misión junto a la mujer, su ayuda idónea. De allí podemos entender que el hombre encuentra su propósito en proveer, en proteger. Dice el apóstol Pablo: portaos varonilmente. No dice que seas macho, dice: atiende a tu familia espiritualmente, háblale de mi palabra, que ellos me conozcan. Provee para sus necesidades económicas, cuida de ellos, protégelos con tu vida y haz que las generaciones que siguen me conozcan y sean fruto de mi presencia. Portaos varonilmente, dice el apóstol Pablo. Porque, hermano, encontramos que entonces en la creación Adán fue creado para que cuidara el jardín del Edén y subyugara la tierra. Este llamado a liderar junto a su mujer, su ayuda idónea, ahí es donde encontramos el propósito de Dios para el ser humano. Por favor, no es nada más proveer, Hay muchas funciones que tenemos los seres humanos, sobre todo los varones. Ahora vamos a ver a la mujer. En la creación, Eva, vemos que fue creada con un propósito de parte de Dios para que la mujer, que sea ayuda idónea para el varón en la tarea de desarrollar, fíjate, el potencial de la creación. Hago un llamado a los matrimonios. No va a desarrollarse de una manera correcta, adecuada y bíblica si solamente la mujer busca, sino que deben de trabajar los dos por el crecimiento de su propio hogar, con fundamentos espirituales, bíblicos y con el esfuerzo humano para que se vaya dando todo dentro de la creación, del desarrollo de tu hogar. Dios le dio a la mujer la capacidad de nutrir y de administrar un hogar, cualidades que habitan o que habilitan a la mujer para la procreación y la crianza de los hijos. Pero la cultura actual, hermano, vuelvo a decirte, hermano, que la cultura actual busca que las mujeres crean la mentira de que su verdadero propósito es ser como los hombres, abandonar su instinto natural de ser madres porque ahora ya no quieren tener hijos, y formar un hogar o vivir solo para el éxito personal y profesional. Y ahí se vuelve un conflicto dentro del hogar, hermano. Acuérdate, el hombre y la mujer son instrumentos idóneos, uno para con el otro, para crecer, formar y desarrollar el hogar. Pero por estas condiciones muchas veces se pierde, hermano, porque la sociedad nos envuelve con todo aquello que ha estado creciendo durante mucho tiempo, hermano, a través de los años. Pero, hermano, la Biblia nos dice que nosotros debemos de recuperar el propósito a través del Evangelio de Cristo Jesús. El hombre y la mujer pueden cumplir el propósito de Dios, y para ello, cuando nosotros somos redimidos por el Evangelio de Cristo, hermano, entonces podamos respetar y honrar las instituciones construidas por Dios. En primer lugar, hermano, el matrimonio. Debemos de trabajar en nuestro matrimonio, hermano. Debemos de trabajar en nuestro matrimonio. En este matrimonio, hermano, nosotros tenemos un trabajo para la formación de la familia, el matrimonio. Luego la iglesia, que es la comunidad en el contexto de nuestra fe.
La buena noticia, mi hermano, es que el ser humano puede recuperar el propósito por el cual ha sido creado a través de este sacrificio, de este evangelio, de estas buenas nuevas. Porque el evangelio nos aleja de toda vida de ambición personal, egoísta e idólatra, hermano. Nos impulsa a vivir con nuestra mirada en Cristo. El fundamento de nuestra vida es Él. Y la solución a nuestro gran problema que nosotros podamos tener o que pudimos haber tenido en algún momento. Porque vivir alejados de Dios, hermano, a causa de nuestro mal, es algo que nos va a afectar. Por medio de Cristo, nosotros hemos sido reconciliados a través de la justificación, según lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Por la fe en Cristo encontramos el propósito de Dios para cada uno de nosotros, hermano. Deseamos y debemos de desear servir a nuestro Cristo y a nuestro Salvador, así como cumplir su voluntad. Por eso, hermano, cuando muchos dicen, no, pastor, es que yo ya no quiero ir porque ya debería de ver. Uy, pues todos, muchos de nosotros, desde cuando ya no estuviéramos aquí, hermano. Porque todos vivimos una lucha constante. Creemos que la gran solución es aislarnos. Cuando Dios nos dice, separado de mí no puedes hacer nada. Tienes que estar apegado a mí. Tienes que estar en mi presencia. Deja que yo dirija tu vida. Somos tú y yo. Somos tú y yo. Porque si yo ahorita preguntara, ¿quién ya no estaría en la iglesia, hermano, por lo que ha vivido, por todas las cosas, hermano? Hermano, yo creo que muchos levantaríamos nuestra mano. Y es que mira, mi hermano, la palabra de Dios y su evangelio nos permite abrazar el diseño perfecto de Dios. Acuérdate, hermano, ¿qué somos para ti, Señor? ¿Qué soy yo para ti, Señor? ¿Eres alguien útil, hermano? ¿Eres alguien que tiene capacidades dadas por Dios, que las ha depositado en tu interior, para que tú glorifiques su nombre en cada una de las cosas que haces? Eres la obra más maravillosa que Dios ha hecho, hermano. Por eso te cuida, por eso te protege, por eso te atiende en tu necesidad. Tentado en todo, dice la palabra del Señor en la carta a los Hebreos. En todo, conoce tu sufrimiento, tu dolor, tu desesperación, tu soledad, tu angustia, tu preocupación, tu necesidad. Él conoce todo lo que pasamos, hermano. Por eso Él es la solución a tu y mi necesidad. Necesitamos abrazar este diseño perfecto, hermano, donde nuestra vida humana en Cristo sea fructífera. Dios nos da grandes oportunidades y esta es una de ellas, hermano. Él quiere que nosotros vivamos afirmando, hermano, nuestra vida como familias y como iglesia. Él quiere que tú y yo, hermano, caminemos tomados de su mano, que no nos alejemos de Él. Estando bajo su consejo, tú y yo vamos a brindar fruto. Obediencia, amor, compasión, misericordia, atención, bendición, hermano. Porque, hermano, el propósito redentor de Cristo en la vida de cada uno de nosotros es afirmarnos cuando tú y yo, hermano, hombres y mujeres, nos enfocamos en nuestra familia, nos enfocamos en nuestra vida de fe, nos enfocamos, hermano, en cómo vivimos, porque nuestra familia va a ser la imagen nuclear de nosotros como familia en la iglesia. Porque no me digas que aquí no te obedecen y en tu casa sí te obedecen.
No, hermano. Estamos trayendo de nuestra casa la condición a la iglesia. Ahora, cuando hay gozo, cuando hay oración, cuando hay lectura de la palabra, cuando hay una vida de devoción, se nota en las familias, hermano. Se nota que estás conectado a tu Creador. Se nota que estás buscando su rostro, hermano, a pesar de tus luchas y de tus problemas. Se nota, hermano, que en medio de tu enfermedad estás clamándole a Dios para que Él obre en tu vida y en mi vida, hermano. Porque también estás orando por nosotros y nosotros intercedemos por ti, hermano. Porque esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida. En algún momento todos nos hemos sentido cansados. Pero ¿sabes qué, hermano? Hay una promesa. Vida eterna. Esa nos está esperando, hermano. Y tenemos que luchar todos los días, cada momento, cada segundo, cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida diaria, hermano, debe de ser una lucha constante por alcanzar la vida eterna. Debemos de luchar por ello. Así que, hermano, por eso Dios ha venido en su grande amor por ti y por mí. Porque Él quiere que tú y yo demos fruto. Y fruto en abundancia. Y todo aquel que traiga fruto, el Señor lo recogerá para que vayamos por más fruto. Ponte de pie.